Una joven de 22 años, cargando un cielo entero de sueños, estaba a punto de entrar en un capítulo completamente nuevo de su vida. Jasmine Pace, radiante, amorosa, querida por su comunidad y el orgullo de su familia. Apenas unos días antes de Acción de Gracias, el dolor ya había golpeado. Su bisabuela había fallecido en el hospital. Nadie imaginaba que esa pérdida era solo el comienzo de una tragedia mucho más aterradora. La noche del 22 de noviembre de 2022, Jasmine salió de su casa. Le envió a su madre un mensaje extraño. Decía que se iba a Carolina del Sur con una amiga llamada Emma para pasar las fiestas, pero algo no encajaba. Su madre conocía muy bien a Emma y sabía que Jasmine jamás la presentaría de esa manera. Aquel mensaje corto traía un escalofrío inquietante, como si lo hubiera escrito otra mano, frío, engañoso. A la mañana siguiente, Jasmine había desaparecido. Ni una palabra, ni una señal. Luego, en redes sociales, comenzaron a aparecer de repente fotos y vídeos rarísimos en su cuenta. Quienes la conocían lo entendieron al instante. Jasmine nunca publicaría algo así. Alguien más movía los hilos, controlando no solo su silencio, sino ahora también su imagen. Y entonces llegó el metraje más inquietante. Una figura oscura en la noche, arrastrando una maleta pesada por el pavimento. Pero dentro de esa maleta no había ropa. Dentro había un secreto espantoso, uno que desataría una investigación capaz de sacudir a toda una ciudad hasta los cimientos. Para comprender el dolor y la injusticia de esta tragedia, debemos volver a los días anteriores. Jasmine Pace no era una chica más, dejando que la vida pasara. Era una luz en su comunidad, un tesoro para su familia, donde el amor y la lealtad siempre estuvieron por encima de todo. Después del divorcio de sus padres, Jasmine siguió muy unida a su madre, Katrina, y a su dedicado padrastro. Incluso estaban construyéndole una casa nueva cerca, un símbolo de confianza y amor. Mientras terminaban la obra, Jasmine se quedaba en la casa anexa junto a la piscina de la familia, donde las mañanas solían empezar con risas y conversaciones cálidas. Con 22 años, Jasmine trabajaba en la empresa constructora de su padrastro. Compañeros y vecinos la describían con palabras que pesaban: auténtica, amable, incapaz de ganarse enemigos. Sus amistades recordaban a menudo cómo, en días difíciles, Jasmine entraba y rodeaba a alguien con los brazos por los hombros, disipando la pesadez del momento. Esa imagen sencilla captura su esencia: una joven llena de luz, una luz que pronto sería apagada por la oscuridad. Fue por entonces cuando Jason Chen entró en su vida. Se conocieron a través de la aplicación de citas Bumble. Al principio eran solo amigos, pero pronto el vínculo se transformó en romance. La familia de Jasmine sabía de Jason, aunque nunca lo habían conocido en persona. Para ellos, era simplemente el nuevo novio, parte de la emoción natural de la juventud. A finales de octubre, incluso viajaron juntos a Chicago, publicando fotos alegres como si estuvieran escribiendo un capítulo luminoso en su historia. Pero detrás de cada historia de amor que parece perfecta, siempre puede haber grietas. Jason nunca se presentó formalmente ante su familia. Mantenía una distancia extraña, como si estuviera ocultando una parte de quién era en realidad. Más tarde, amigos y conocidos de Jasmine recordarían que Jason solía dar una mala vibra. Era torpe en situaciones sociales, difícil de leer e inquietante para quienes lo rodeaban. Aún así, cegada por el amor, Jasmine no lo vio, o eligió no verlo. Entonces llegó la noche del 22 de noviembre de 2022. Katrina recibió un mensaje de Jasmine. Decía que se iba a Carolina del Sur con su amiga Emma por Acción de Gracias. Pero Katrina notó de inmediato que algo estaba mal. Emma había sido amiga de la familia durante años. Solía pasar tiempo con ellos. ¿Por qué Jasmine la presentaría en un mensaje como si fuera una desconocida? Así no hablaba Jasmine. Así no le escribía a su madre. Ese detalle, aparentemente pequeño, fue el primer hilo rojo en una red de mentiras. Un mensaje que no sonaba a Jasmine, una explicación fabricada que no encajaba con su vida. En ese instante, Katrina quiso creer que su hija solo necesitaba alejarse un poco para procesar el duelo por la muerte de su bisabuela. Reprimió la inquietud, pero, en realidad, ese mensaje fue la última advertencia antes de la tormenta. Desde una vida cálida y cotidiana, llena de familia, amor y futuro, Jasmine había dado sin saberlo un paso hacia un camino del que jamás regresaría. El 22 de noviembre de 2022, Jasmine aún estaba llena de vida. Esa noche habló por teléfono con Jason Chen durante más de una hora.
Fue la última conversación auténtica que tendría. Después de eso, las sombras comenzaron a cerrarse. A la mañana siguiente, Katrina recibió algo extraño. Un mensaje de texto, supuestamente de Jason para Jasmine, que decía: «Hola, ¿seguimos en pie para cenar esta noche?». El mensaje aparecía en el teléfono de Jasmine, pero nunca fue abierto. Ese detalle revelaba algo siniestro. Jason estaba fingiendo que Jasmine seguía viva, tejiendo una historia falsa para ganar tiempo. Llegó Acción de Gracias, la reunión familiar más importante del año. Pero Jasmine no apareció. Para una joven que adoraba a su familia, que jamás se perdía una fiesta, su ausencia fue una alarma ensordecedora. Cuando llamada tras llamada quedó sin respuesta, la preocupación se transformó en terror. Katrina comenzó a revisar registros telefónicos. Descubrió que la noche del 22 de noviembre, Jasmine había estado al teléfono con Jason durante más de 60 minutos. Él fue la última persona en hablar con ella. El instinto de una madre gritaba: Jason tenía la clave. Katrina lo llamó directamente. Sus respuestas fueron evasivas, despectivas. Cuando le pidió su dirección, Jason le dio 500 Tremont Street. La familia fue corriendo hasta allí, solo para encontrarse con un sitio de construcción abandonado. No había casa, no estaba Jason, no estaba Jasmine. Había mentido. A Katrina le recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Por qué dar una dirección falsa? ¿Por qué no estaba ayudando a buscarla? En la desesperación, recordó algo crucial. A las 2:15 de la madrugada, horas después de que Jasmine desapareciera, había recibido un pin de ubicación desde el teléfono de su hija. La familia rastreó esa ubicación hasta 110 Tremont Street. Un vecino confirmó que Jason Chen vivía en el apartamento 210. Golpearon la puerta, llamando el nombre de Jasmine. Silencio. Fue entonces cuando Travis, el padre biológico de Jasmine, tomó una decisión fatal. Rodeó el edificio, forzó la cerradura y entró con una pistola en la mano. Habitación por habitación, buscó con el corazón desbocado, rogando encontrar a su hija con vida. Pero en lugar de Jasmine, encontró sus pertenencias, tarjetas, identificación, su maleta, todo disperso dentro del apartamento de Jason. Productos de limpieza, comprados recientemente, estaban abandonados sobre el sofá. Cuando Travis abrió la puerta principal para dejar entrar al resto de la familia, la escena los golpeó como una pesadilla. Era evidente. Jasmine había estado allí, pero ahora ya no estaba. Llamaron a la policía de inmediato. La razón por la que Travis había actuado por su cuenta era simple. Sentía que las autoridades se movían demasiado lento. En casos así, cada hora puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Desde ese momento, el engaño cuidadosamente armado por Jason empezó a desmoronarse. Los mensajes falsos, las direcciones inventadas, las preguntas sin respuesta, todo apuntaba a una verdad helada. Detrás de la máscara fría de Jason, había alguien desesperado por borrar las huellas de un crimen demasiado monstruoso para ocultarlo para siempre. Y para la familia de Jasmine, de pie dentro de ese apartamento, era el comienzo de una pesadilla que no tendría fin. Cuando los investigadores entraron al apartamento 210 de Jason la noche del 27 de noviembre de 2022, todo parecía engañosamente normal. Un sofá, una mesa de comedor, muebles ordenados. Para un ojo inexperto, no era más que el hogar de un joven. Pero los detectives con experiencia lo saben. El mal suele esconderse tras una capa delgada de normalidad. Llevaban consigo una herramienta diseñada para revelar la verdad: Blue Star, un reactivo forense que hace brillar la sangre oculta en la oscuridad. En cuanto tocó las paredes, los azulejos, la alfombra, el apartamento cobró vida con una luminiscencia azul verdosa. La sala, el baño, incluso las grietas más pequeñas, todo se iluminó como una cueva llena de luciérnagas. No era un hogar. Era una escena del crimen pintada con sangre. Los patrones de salpicaduras en las paredes del baño hablaban de una lucha violenta. Fragmentos de vidrio roto brillaban en el suelo, cada pieza como una esquirla congelada del caos. Productos de limpieza, recién comprados, estaban esparcidos sobre el sofá, como si Jason hubiera intentado borrar lo que había hecho, pero se hubiera quedado sin tiempo. Entonces llegó el testimonio de un vecino, llenando el silencio con recuerdos. A las 2:11 de la madrugada del 23 de noviembre, se despertaron por el grito de una mujer, agudo, desesperado, con palabras que no alcanzaron a entender. Se oyeron pasos retumbando en el piso de arriba y luego el portazo de una puerta. Después, por un momento, solo quedó el silencio. El vecino pensó que era otra discusión nocturna entre amantes, pero ahora
Esos gritos serían recordados como los últimos clamores de auxilio de Jasmine, tragados por la indiferencia. Las cámaras alrededor del complejo revelaron detalles aún más escalofriantes. Horas más tarde, Jason apareció con la mano derecha envuelta en tela negra, moviéndose con rigidez. A la 1:41 de la tarde, fue visto en un Walgreens cercano, comprando agua oxigenada y vendas, señales claras de heridas sufridas en una pelea violenta. Esa misma tarde, a las 6 en punto, volvió a salir arrastrando una maleta oscura por el pasillo. El sonido de sus ruedas traqueteaba suavemente, inquietante, como si nada estuviera mal. Pero los detectives lo sabían. Dentro de esa maleta podía estar la respuesta de a dónde había ido Jasmine. Ella era una joven menuda, de menos de 100 libras, lo bastante pequeña como para que su cuerpo pudiera ser ocultado dentro. Más tarde, esa misma noche, las cámaras lo captaron nuevamente en Walgreens. Esta vez compró alcohol para frotar, más botellas de agua oxigenada y un paquete de 6 rollos de toallas de papel. Estaba intentando limpiar la verdad a la desesperada, pero la ciencia no se dejaría engañar. Para los investigadores, el panorama ya era claro. Había ocurrido una agresión brutal dentro de ese apartamento. Un grito había atravesado la noche. La sangre había empapado paredes y alfombra. Y luego una maleta rodó en silencio hacia la oscuridad, cargando un secreto terrible. La esperanza de que Jasmine aún estuviera con vida se desvanecía con rapidez. El apartamento 210 ya no era solo la residencia de Jason Chen. Era el testigo silencioso de un crimen tan violento y despiadado que ni las paredes ni el suelo pudieron contener la historia escrita con sangre. Después de que el apartamento en Tremont Street revelara sus secretos manchados, los detectives supieron que no podían perder ni un minuto más. Rastrearon con precisión registros telefónicos y datos de GPS, lo que los condujo a un tramo remoto conocido como Sack Creek Road, un lugar de bosque espeso y un río oscuro y helado. Era el tipo de sitio elegido no por casualidad, sino por alguien decidido a ocultar una verdad terrible. No tardaron. En 30 segundos de búsqueda, los agentes vieron una maleta oscura, a unos 10 o 15 pies de la orilla. Cuando la abrieron, el silencio cayó como una losa. Dentro, envuelto en 3 bolsas negras de basura, estaba el cuerpo de Jasmine. Tenía las muñecas esposadas y el cuerpo recogido en posición fetal. Y entonces aparecieron las heridas, más de 60 puñaladas, salvajes e implacables. Tantas, de hecho, que el cuchillo se había roto dentro de su pulmón. La autopsia, realizada por el Dr. Coxwell, fue tan horrorosa como desgarradora. Jasmine había estado viva durante cada puñalada. Las lesiones en el cuello le arrebataron la capacidad de hablar. La sangre fue llenándole los pulmones poco a poco, ahogándola desde dentro. Ninguna herida fue instantáneamente mortal. En cambio, soportó una agonía prolongada, desangrándose en silencio. Ese pin de ubicación que envió a su madre a las 2:15 de la madrugada habría sido su último intento de pedir ayuda, incluso mientras la vida se le escapaba. Solo pensarlo es insoportable. El 29 de noviembre de 2022, la policía arrestó a Jason Chen en la casa de sus padres en Nolensville, Tennessee. Tenía cortes en manos y pies, prueba de la pelea. Pero aún más reveladoras fueron las notas halladas en su habitación. No eran cartas de amor ni disculpas, eran guiones, mentiras que planeaba decirle a la policía. La última vez que vi a Jasmine fue el 19 de noviembre. La última llamada fue el 22 de noviembre. Si contactan a su familia, ¿qué harán? Cada frase dejaba al descubierto la mente de un hombre ensayando el engaño, no el remordimiento. El juicio comenzó en enero de 2025. Jason se declaró no culpable, alegando que había sido homicidio voluntario. Su defensa afirmó que Jasmine lo había atacado con una botella de vino después de ver notificaciones de Tinder, pero las pruebas destruyeron esa versión. Los registros forenses mostraron que no hubo actividad de Tinder el 22 de noviembre. La toxicología reveló que Jasmine no tenía alcohol ni drogas en su organismo. Peor aún, Jason había introducido su tarjeta SIM en el teléfono de ella, enviando mensajes falsos y publicando fotos manipuladas en Facebook para hacer creer que seguía viva. Durante el juicio, Jason permaneció impasible. No se inmutó ante los detalles de la autopsia ni ante la evidencia de su manipulación. La única vez que lloró fue cuando su madre testificó, pidiendo clemencia no por Jasmine, sino por el futuro de su hijo. Sus palabras provocaron indignación. No mencionó la vida de Jasmine, no reconoció el dolor interminable de su familia.
El 21 de enero de 2025, el jurado deliberó solo 40 minutos. Veredicto: Jason Chen era culpable de asesinato en primer grado. Sentencia: cadena perpetua sin libertad condicional. La justicia habló, pero no hubo celebración. Para la familia de Jasmine, el veredicto fue un consuelo helado. La ley podía encerrar a Jason para siempre, pero no podía devolverles el calor de sus abrazos, el sonido de su risa, la alegría simple que ella llevaba a cada lugar al que entraba. Cuando se leyó el veredicto en la sala, el silencio pesó sobre las paredes. Jason Chen, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero en ese momento no hubo aplausos ni gritos de victoria. La familia de Jasmine no celebró. Sabían lo que la ley podía y no podía hacer. La justicia podía encerrar a un asesino, pero jamás podría devolverles a su hija, ni borrar el eco de sus gritos a las 2 de la madrugada dentro de aquel apartamento. Su madre, Katrina, salió del tribunal con los ojos hinchados. Más tarde dijo: «La gente te dice que la justicia traerá paz, pero la justicia no puede devolverme los abrazos de mi hija. No puede devolver el sonido de su risa en acción de gracias. No puede devolver todos los pequeños momentos que perdimos para siempre». Esas palabras cortaron más profundo que cualquier sentencia. Para las familias de las víctimas, el castigo pertenece al culpable, pero el duelo pertenece a quienes se quedan. Jasmine no era solo una víctima, era una joven con sueños, con amor por su familia, con un futuro esperando desplegarse. Eso es lo que vuelve esta historia insoportable. No murió por un accidente, murió a manos de alguien en quien confiaba. Una traición tan brutal que destrozó para siempre las vidas a su alrededor. Tal vez el caso esté cerrado legalmente, pero deja una pregunta que persigue. ¿Es suficiente la justicia cuando el dolor continúa sin final? Si crees que la historia de Jasmine debe contarse para honrar su vida y advertir a otros sobre los peligros de las relaciones tóxicas, comparte este video. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros del crimen, donde chocan la verdad, la justicia y la fragilidad humana, suscríbete a este canal, porque a veces, solo mirando de frente la crueldad, aprendemos a valorar la belleza frágil e irreemplazable de la vida y el amor.